infantil de la Clínica Clever, quien nos ayudará a entender cómo se evalúa el crecimiento en los niños y qué señales deben alertar a la familia. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, doctora, el tema es bien importante, pero queríamos partir preguntándole ¿cuál es el rol de la endocrinología pediátrica? La endocrinología en general en adulto y niño ve todos los problemas relacionados con hormonas, ¿ya? Entonces, dentro de la parte pediátrica, las hormonas que más consultan es en relación al crecimiento, por la hormona de crecimiento y en relación al desarrollo de la pubertad. Entonces, nosotros vemos esos trastornos en relación al desarrollo y pubertad y algunas otras cosas como problemas a la tiroides y otras enfermedades un poco más complejas. Bueno, en relación al tema de hoy, ¿por qué mi hijo no crece con normalidad o como debería? Preguntarle, ¿cuándo podemos decir realmente que un niño no está creciendo bien? Bueno, en general es súper importante mantener los controles sanos que realiza el consultorio hasta los 6 años, porque en general un niño que va a tener problemas en su hormona de crecimiento los va a mostrar a corto tiempo, ¿ya? Es raro ver un niño que después de que haya crecido bien hasta los 7, 8 años empiece a no crecer bien después en relación al tema de la hormona. Así que, bueno, la primera recomendación es hacer sus controles sanos y que en ello evalúen cómo va creciendo. En general, cada etapa de la vida tiene una velocidad normal de crecimiento. Si uno pudiera decir así, ¿qué sería lo mínimo en que un niño debería crecer al año? En general no menos de 3 a 4 centímetros al año. ¿Ya? Un niño que no crece ningún centímetro en un año o ningún centímetro en 6 meses, un niño que debería estudiarse. ¿Y a partir de qué año sería lo ideal estar observando, doctora, ya que dijo usted entre 3 y 5 centímetros al año? Eso es un valor para todas las edades en general, Ya. pero debería, en general, los niños preescolares, escolares, es lo más importante. Ya el periodo de lactante, que son los niños más chiquititos hasta los 2 años, en general no está la hormona de crecimiento no participa tanto en el crecimiento, pero ya después tiene un rol importante. Así que, en general, preescolar y escolar es lo más importante. Es decir, doctora, que de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, las hormonas del crecimiento y también las tiroides son esenciales, sobre todo para regular las funciones, podríamos decir, corporales importantes de los niños, incluyendo el crecimiento y la maduración. Sí, en general, dentro de las hormonas, una de las más importantes es la tiroides. La hormona tiroides es una hormona que regula muchísimos procesos, crecimiento, desarrollo puberal, en general todos los órganos de nuestro cuerpo tienen algún receptor para hormona tiroidea. Entonces es la que va a regular todo. Por eso siempre cuando uno tiene alguna alteración, siempre se tiene que descartar que no haya problemas primero en las hormonas tiroideas y después seguir buscando. En relación a la hormona de crecimiento, es una hormona que es importante para el crecimiento que se llama prepuberal, que es este crecimiento antes de la llegada de la pubertad, porque se sabe que en general el crecimiento puberal es un crecimiento que está como dicho, cuántos centímetros yo debería crecer. Entonces depende mucho de con qué talla llego yo a esa etapa, más que si es que llego durante esa etapa, porque uno sabe que en pubertad uno crece como cierta cantidad en centímetros. Bueno, estamos conversando con la doctora Camila García, médico pediatra de la Clínica Clever Salud, ahí con formación en endocrinología. Doctora, ¿cuáles son las causas o los problemas más comunes que podríamos hablar del bajo crecimiento en la infancia? Dentro de las causas de talla baja, en general existen dos conceptos de normalidad, que es como algo que es normal. Una se llama el retraso constitucional de crecimiento, que es estos niños que se demoran en crecer, pero que terminan alcanzando su talla final a edades mayores, en los hombres 20 años, en las mujeres 16, 17 años. Eso es dentro de la normalidad, pero uno puede ver que esos niños que se detienen en el crecimiento, pero al hacer su estudio se ve que está todo normal y uno tiene que darles tiempo nomás para crecer.
Y dentro de lo otro de la normalidad, se llama talla baja familiar, que en realidad es que yo no puedo ostentar medir mucho más de lo que miden mis padres. Entonces, esta talla que en realidad es un poco más baja para el promedio, no es una enfermedad porque es la genética la que me dio esta talla final. Claro, y también se podría hablar un poco en relación a la deficiencia en la hormona del crecimiento. Sí, la deficiencia de hormona de crecimiento es rara, es una enfermedad que es rara, que es poco frecuente. Existen deficiencias parciales que son más frecuentes y que en algunos de esos casos uno usa hormona de crecimiento. Pero dentro de las causas de talla baja, en los niños en general es mucho más importante descartar enfermedades crónicas, desnutrición, mala alimentación, todo eso antes de pensar en que haya una falla en la hormona. Y se podría hablar de también problemas en la pubertad, por ejemplo, la pubertad precoz. La pubertad precoz confunde un poco porque en realidad, en relación a la talla, son niños que son más altos, ¿ya? Porque lo que están haciendo es su estirón puberal antes de tiempo. Entonces, en general nos toca ver niños que son más altos que los compañeros, pero que al hacer un examen, examen físico y pedirle algunos exámenes, uno se da cuenta que este proceso va adelantado y que por eso tienen una talla un poco más alta que la que deberían tener a esa edad. Claro, doctora, me preguntan sobre la presencia o ausencia de una enfermedad crónica. ¿Podría afectar el crecimiento de un niño? De todas maneras, sí. En general, el crecimiento es dentro de las últimas cosas que se va a preocupar nuestro cuerpo. Lo primero que va a hacer el cuerpo va a ser defenderse o protegerse de alguna de estas enfermedades crónicas y va a dejar de crecer. Por eso es importante descartar patologías crónicas antes de pensar en que hay una deficiencia de hormona de crecimiento. Una de ellas, y bien importante que uno siempre pide, es la enfermedad celíaca, que son los niños que son alérgicos al gluten, a las harinas. Siempre se debe descartar eso antes de ir a buscar otras cosas más raras. Claro, y habría que decir, doctora García, que cada niño crece con un ritmo diferente, ¿cierto? Sí, más que cada niño tiene su tiempo de crecimiento, Ya, ¿ya? Y sí. eso es individual de cada uno. En general, cuando los niños empiezan pubertad, que los hombres es desde los 9 años y las mujeres es desde los 8, empiezan a edades distintas. Hay niños que van a empezar su pubertad a los 9 y otros que van a empezar su pubertad a los 12. O mujeres que van a empezar su pubertad a los 8 y otras que van a empezar a los 12, 13. Entonces, ahí el estirón puberal, el desarrollo físico va distinto. Entonces, es imposible compararse con los pares a esa edad. Yo en general le digo a los niños que antes de tercero o cuarto medio no hay nada dicho en relación a la talla final. Hay algunos que van a crecer antes y que se van a detener y otros que van a crecer al final y probablemente puede que pasen a más de alguno que era más alto que ellos. De todas maneras, doctora García, hay que observar, supervisar de cerca el crecimiento de un niño. Sí, tal cual. Por eso es lo que insistíamos de que se mantengan los controles sanos. Nosotros sabemos que dura hasta los 6, pero en los consultorios siempre están con programas de adolescente, con programas de seguimiento. Entonces es importante mantener ese seguimiento y no abandonar los controles, porque pasa que los niños de más de 6 años solo consulta a la gente cuando está enfermo. Entonces ya nadie los vuelve a medir o pesar y eso es importante mantenerlo por lo menos 1 o 2 veces al año. Doctora, dentro de las afectaciones para el crecimiento y desarrollo de los niños, podríamos hablar un poquito de lo que generalmente se comenta, es el papel que juega la genética. ¿Es suficiente con que los padres sean bajos para explicar una talla menor en los hijos? Sí, o sea, uno podría decir que sí, pero en general siempre un niño que tenga una talla baja en general se va a definir como una talla que se llama menor a percentil 3, ya que es un gráfico que nosotros tenemos. Si yo tengo una talla menor a percentil 3, mis papás también están en esa curva. De todas maneras, se necesita estudiar porque uno dice, pucha, quizás mis papás tienen alguna condición que no se estudió en su momento y por eso son bajos. Entonces, antes de decir solo que es bajo porque los papás son bajos, es mejor tener un estudio general que uno vea que está todo normal y con eso uno ya puede quedarse tranquilo que es parte de su genética nomás. Claro, siempre se habla de un trastorno del crecimiento
que impide que el niño alcance la estatura, pero también hay que ver el tema del peso, ¿cierto? Sí, aquí, bueno, una cosa es la desnutrición, que eso ya puede ser como un tema pasado, es poca la desnutrición que nosotros como pediatras estamos acostumbrados a ver ahora. Que eso sí tenía y afectaba la talla final y hacía que los niños no crecieran bien. En relación a la obesidad, que es como la nueva pandemia que tenemos en relación a los niños, está todo lo contrario. La obesidad produce exceso de algunos componentes, que eso hace que yo crezca rápidamente, pero que mis huesos también cierren cartílago de crecimiento de forma más rápida, y eso pudiera no llegar a una talla como esperaba, que son niños, por ejemplo, que van al pediatra y el pediatra les dice, no, este niño va súper bien, va a ser más alto que los papás, pero resulta que en realidad no era por eso y queda con una talla cercana a la talla de los padres. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando tengo un niño con obesidad, ver en su talla final y en la proyección de talla. Claro, y en ese sentido, muchas veces los padres, usted bien lo debe saber, doctora, que se precipitan a esto de ver al niño que no crece y aumentan la ingesta de alimentos. Sí, en general tratan de buscar estas cosas como leches especiales con mayor cantidad de calorías, y que en realidad no es lo que necesita un niño para crecer. Un niño para crecer necesita una alimentación saludable con todos sus proteínas y carbohidratos necesarios, hacer ejercicio, que es por lo menos ojalá 30 minutos todos los días, y acostarse temprano. Entonces, con esas tres cosas en general es más que cualquier otra vitamina o leche que yo pudiera darle a los niños. Doctora, ¿es entonces efectivo que los patrones del sueño también pueden ser afectaciones para el crecimiento y desarrollo de los niños? Sí, es que se sabe que existe una fase del sueño en que es más una fase más profunda, y eso estimula más la producción de hormona de crecimiento, y para eso yo necesito acostarme temprano. Claro, también cuando hablábamos de estos trastornos del crecimiento que impiden que el niño alcance la estatura y el peso óptimo, decía, esto puede también, doctora, afectar otros aspectos del desarrollo, me refiero al desarrollo mental, físico y también emocional. Sí, hay que ser bien cauto en relación a las expectativas del crecimiento, ¿ya? O sea, uno, muchas veces nos tocan papás que son bajos, y que ellos ven en sus hijos la necesidad de que sean más altos, pero el niño en realidad no está preocupado por ser más alto. Entonces hay que tomarlo con cuidado. El tratamiento con hormona de crecimiento no es un tratamiento que no sea inocuo, tiene algunos riesgos, y dejarlo solo porque no me gusta mi talla final o alguna cosa así es un poco más peligroso. Entonces hay que ir de a poco y evaluando al paciente. Doctora, una pregunta, ¿cómo se evalúa el crecimiento? ¿Hay algunos exámenes o evaluaciones que se realiza? En general la talla final, o sea, la talla se evalúa por el examen físico. Uno la consulta debe pesar y medir a los niños, ojalá medirlo unas 3 veces para evitar como un sesgo en relación a la medición. Y si es que esa talla no me corresponde, o sea, tiene una talla menor a percentil 3, o por ejemplo los papás son más altos y él está con un percentil menor, aunque no sea tan bajo, pero bajo lo que sus padres le dan, también debería estudiarse. Y ahí en general son exámenes generales que piden los pediatras, y una radiografía de mano que se llama radiografía de edad ósea, que eso nos aproxima un poco a la edad biológica que tiene el niño. Pero Y ahí eso es como lo inicial. claro, estamos conversando con la doctora Camila García, médico pediatra de la clínica Clever Salud. Ella es endocrinóloga e infantil. Doctora, el seguimiento médico es muy importante, ¿no es cierto? El monitoreo Sí, del niño en tal cual. relación a las curvas, ¿cierto? Sí, o sea, en general, aquí el rol del pediatra es fundamental que mantenga un control desde las edades de preescolar y escolar, y vea cómo va creciendo. Y si eso empieza a parecerle que se ha enlentecido su velocidad de crecimiento, o que ha dejado de crecer,
o que ha caído en la curva en la cual iba, es indicación de derivar al endocrinólogo. Pero el resto del seguimiento, si va todo bien, lo puede hacer perfectamente el pediatra. Claro, hay que observar también ahí, doctora, usted bien lo dice, el crecimiento si es más lento o más rápido de lo esperado. Exacto, tal cual. Doctora, actualmente hay tratamientos, existen que sean efectivos para diagnosticar a tiempo el crecimiento o desarrollo de un niño. En relación al diagnóstico de deficiencia de hormona de crecimiento, sí existen exámenes y estudios que uno puede hacer para llegar al diagnóstico de esta deficiencia. Y es en estos casos donde tengo una deficiencia que puede ser absoluta o parcial de hormona de crecimiento, en donde está indicado el uso de hormona de crecimiento. Ya es en estos casos en lo que uno sabe que y los estudios muestran que al entregar hormona de crecimiento a estos niños, los niños van a alcanzar su talla esperada final y no van a tener mayores problemas en relación al crecimiento. Usar hormona de crecimiento en otras indicaciones todavía no está tan claro. Lo que pasa es que existe un concepto que se llama talla baja idiopática, que es que yo no sé por qué no crece, eh, pero que eso se da porque hacemos pocos exámenes genéticos. Uno sabe que si yo voy a buscar la causa de por qué un niño no está creciendo y le hago exámenes genéticos, puedo encontrar y que la mayoría de las veces no va a ser un problema de la hormona de crecimiento, sino que va a ser un problema a nivel del hueso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, y en esos casos, cuando el problema es en el hueso, la hormona de crecimiento no tiene tantos efectos, porque no es que él no tenga hormona, sino que lo que pasa es que el hueso no responde bien a su hormona de crecimiento. Doctora, hay una pregunta respecto a esto del crecimiento. Dice, algunos niños crecen más lentamente, pero ¿es efectivo que culminan su crecimiento a una edad mayor? Sí, eso se llama, que lo que te decía que es el retraso constitucional, que es un niño que va más lento que el resto, Claro, por lo tanto, los hombres, por ejemplo, que dejan de crecer a los 18, este niño va, no sé, pues 2 años más atrás, por lo tanto, él va a dejar de crecer a los 20 años, claro. no a los 18. Entonces, eso sí, es cuando hay un retraso constitucional del crecimiento, son estos niños que crecen hasta más grande, pero eso no se da en todos. En general, los hombres a los 18 años dejan de crecer y las mujeres a los 15 años. Otra pregunta, doctora. ¿Cuándo llega esto de lo que se habla, la etapa de los estirones, me pregunta? El estirón puberal es una etapa definida por el desarrollo puberal, entonces va a depender de la etapa puberal en que yo estoy en cuanto empieza. En las niñitas el estirón ocurre de forma temprana cuando recién empieza su desarrollo, ya empieza a verse que la velocidad aumenta y en los niños en general se ven etapas más intermedias de su desarrollo, que ocurre el estirón, pero ahí depende un poco en qué etapa voy yo en relación a mi desarrollo, y es por eso que yo no me puedo comparar con el compañero o la compañera que es más alta, porque pudiera ser que ella ya está en estirón puberal y yo todavía no llego a esa etapa. Claro. Hay varias preguntas sobre la estatura, doctora. Es efectivamente que, bueno, usted lo dijo, algunos padres, algunos niños, digamos, algunos niños heredan la estatura final de uno de los padres, efectivamente. Sí. Sí, en general existe un concepto que se llama talla media parental o talla genética o talla familiar, que es como la talla que me entregan mis padres, que es una fórmula que uno calcula y nos da un promedio. Pero ese promedio no necesariamente los niños van a crecer en ese promedio. El niño puede crecer en el promedio de los ambos padres, puede crecer en la curva de la madre o puede crecer en la curva del padre. Entonces, no necesariamente van a ser todos iguales, sino los hermanos también me dirían todos lo mismo. Entonces, ahí en general depende en qué curva voy a estar yo. Claro, efectivamente. Bueno, estamos en diálogo muy interesante con la doctora Camila García, médico pediatra con formación en endocrinología infantil de la clínica Clever Salud. Doctora, a ver si puede repetir, me dicen si de esto de las enfermedades o condiciones que pueden afectar la producción de la hormona del crecimiento. A ver, tenemos por un lado un niño que tiene una talla baja.
que yo tengo que descartar cualquier patología crónica que no me esté dejando crecer. Tengo que ver cómo funciona el hígado, cómo funciona el riñón, cómo está funcionando, que no haya anemia, cómo está funcionando la absorción del intestino. Todo eso uno lo evalúa con exámenes generales. Si yo descarto todas esas patologías crónicas, pudiera yo enfrentarme a una deficiencia de hormona de crecimiento, y eso se hace en algunos exámenes específicos para ir a buscar esa deficiencia. Las causas de por qué yo no produzco una buena cantidad de hormona de crecimiento son muchas. La hormona de crecimiento se produce en una glándula que yo tengo en mi cerebro, y pudiera ser desde que hay alguna lesión a nivel cerebral que yo no estoy produciendo, o hay alguna alteración en que la hormona de crecimiento no es capaz de como hacer el efecto que tiene que hacer en el hueso, o la producción es menor. Entonces en relación a las causas de deficiencia son muchísimas, pero que en general son poco frecuentes. Doctora, una pregunta también que tiene que ver con si es efectivo que la baja de estatura en niñas se pudiera deber al síndrome de Turner y cómo se manifiesta. El síndrome de Turner es una condición genética en donde las mujeres nos falta un cromosoma que se llama cromosoma X. En las mujeres, del punto de vista de cantidad de cromosomas, nosotros tenemos 46 cromosomas, y los sexuales que son XX, y en las niñas con síndrome de Turner falta una X. Al faltar esta X, se genera se sabe que un segmento en este cromosoma X tiene relación con la talla. Entonces, al parecer, como a mí me falta información, el crecimiento no está toda la información, por lo tanto yo tengo una talla menor a la esperada. Las niñitas con síndrome de Turner en general tienen una talla promedio de 1,35, 1,40 m. Doctora, en relación a este síndrome de Turner, como usted dice, esto me preguntan si se hace algún tipo de examen especial. Sí, para el diagnóstico se hace un cariograma o cariotipo. Ese es el que va a dar el diagnóstico del síndrome. Y en general, las niñas con síndrome de Turner a nivel mundial está indicada la hormona de crecimiento, porque se sabe que responden bien, que uno pudiera mejorar esta talla final, no pensando en 1,60 m, 1,70 m, pero sí logrando llegar al 1,50 m. Perfecto. Y se nos termina el tiempo, doctora. Bueno, y finalmente, ¿qué consejos usted le daría a los papás, a los padres que están escuchando el programa para favorecer un crecimiento saludable en sus hijos? Bueno, lo digo siempre en la consulta, pero para crecer hay 3 pilares. Uno es una alimentación saludable, ya que eso significa que debo comer todos los tipos de alimentos: carnes, proteínas, verduras, vitaminas, carbohidratos, ya en su justa medida y en la relación en la que yo necesito por cada edad. Lo segundo es el ejercicio. El ejercicio va a estimular el crecimiento. Y lo tercero es acostarse temprano para tener una mayor producción de hormona de crecimiento. Bueno, y lo final es invitar a la audiencia también a consultar, lo decíamos, que es muy importante el seguimiento médico cuando tengan dudas, hacer la consulta oportuna ahí con los profesionales, especialmente usted, doctora Camila García, que es experta, clave especialista en endocrinología infantil, ahí en la clínica Clever Salud. Sí, pues así que en general, si ustedes notan a sus hijos que los ven que no están creciendo bien, los invito a consultar con su pediatra, hacer las evaluaciones iniciales, y si al pediatra hay algo que le llame la atención, consultar oportunamente con algún endocrinólogo infantil. Perfecto. Bueno, doctora, le vamos a agradecer enormemente haber estado primero en el programa y segundo, toda la amplia información respecto a este tema que es muy importante, especialmente para los papás. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, la dejamos invitada para otro programa para ahondar otros temas respecto a su especialización. Le enviamos un abrazo, que descanse, buenas noches. Otro para ustedes, muchas gracias. Gracias, doctora. Bueno, interesante el tema. ¿Por qué mi hijo no crece? ¿Cuándo consultar a un especialista, un endocrinólogo? Ahí lo dijo la doctora Camila García
consultar es fundamental, fundamental. No hay que ponerse nervioso ni angustiarse. Yo creo que la respuesta lo tienen los especialistas. Así que, y como decíamos, cada niño crece con un ritmo diferente, así que importantísimo.